diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Viviana Bonilla, exgobernadora del Guayas, candidata asambleísta nacional por Alianza País, del pacto ético a través de una consulta popular sobre paraísos fiscales a realizarse en las elecciones del 19 de febrero, el accionar del Estado frente a la red de corrupción en Petroecuador y el plan de gobierno de Alianza País. Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para devolver o indemnizar cuando se ha procedido a incautaciones sin derecho a la defensa. ¿Cuál es la posición del Estado? También lo vamos a examinar. Y además, Cristina Reyes, asambleísta por PSC Madera de Guerrero en Guayas, candidata a la reelección como asambleísta nacional. El plan legislativo y de fiscalización, la recuperación de las libertades individuales, cómo viabilizar las reformas que propone PSC Madera de Guerrero, lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para ti y para todos quienes nos acompañan. Esta mañana está con nosotros la abogada Viviana Bonilla, ex asambleísta, ex gobernadora del Guayas, ex candidata a la alcaldía de Guayaquil, ex ministra de la Política. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes. 12 revoluciones plantea el plan de trabajo de Movimiento País, una de ellas la revolución política, donde se propone una nueva cultura política participativa que unifique al sistema político con el pueblo, que organice el servicio público y capacite de forma constante a los funcionarios. ¿Cómo entienden esa nueva cultura política participativa? Quienes reformaron la Constitución sin consultarle al pueblo, pero sobre casinos sí le preguntaron a la ciudadanía. Bueno, sobre haberle consultado a la ciudadanía sobre la reforma de la Constitución, creo que hay un error ahí, Lenin. Por supuesto, la reforma y la nueva Asamblea Constituyente de Montecristi fue el pueblo ciudadano y la mayoría de los ecuatorianos quienes se pronunciaron democráticamente en las urnas y le entregó este mandato. Luego de eso, la ciudadanía le entrega ese poder a los asambleístas para que los asambleístas puedan legislar, y dentro de esos poderes que ellos tienen otorgado por el pueblo ecuatoriano está la de aprobar enmiendas constitucionales. Lo tuvieron antes también y sin embargo llamaron a una consulta popular. Sin embargo, la revolución ciudadana ha transformado evidentemente el país. No hay ningún ecuatoriano que no se haya beneficiado directa o indirectamente de las obras de la revolución. Definitivamente hay un antes y un después, y hay que trazar una línea de ese después, una línea de la que no podemos retroceder. ¿Y a qué me refiero con esto? Lastimosamente, la candidata de la derecha social cristiana le dice a los ecuatorianos que prácticamente tenemos tres opciones en las próximas elecciones. Nos hablan del continuismo, nos hablan de la opción del banquero Lazo y nos hablan del cambio positivo. Sepan ustedes, queridos ecuatorianos, que el continuismo al que ella se refiere, y que por cierto también toda la oposición, ha sido y fue el encargado de entregar 15.000 becas a los ecuatorianos en los últimos 10 años, frente a las 237 becas que ahora la partidocracia disfrazada de cambio positivo dice que va a cambiar el país. Ese continuismo del que la candidata y la oposición habla fue el responsable de sacar de la pobreza a 1.900.000 ecuatorianos, mientras que la partidocracia disfrazada de ese cambio positivo fueron responsables del éxodo de más de 2 millones de ecuatorianos en la crisis del 99. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos claros lo que la revolución ciudadana ha hecho. El país se transformó y se transformó para bien. ¿También lo tienen claro? A eso voy. Y por supuesto, Lenin, porque por ejemplo, no han cumplido ustedes con la disposición constitucional que determina que el 5% del Producto Interno Bruto se tiene que entregar para educación y el 4% para salud. Nosotros estamos convencidos que han sido muchos más los aciertos que los desaciertos. Pero si lo reconoce como un desacierto, el no haber cumplido con esa disposición constitucional. En un gobierno, Lenin, que tiene aproximadamente 10 años, por supuesto que no hemos cumplido y no se ha podido cumplir con todo, pero como lo dije, son muchos más los aciertos que los desaciertos. Tenemos hospitales, tenemos centros de salud modernos, y ahora, ¿cuál va a ser el desafío en las próximas elecciones? Que el 100% de funcionarios públicos, por ejemplo, atienda con calidad y con calidez. Tenemos la infraestructura policial, tenemos a una policía que gana un excelente sueldo, tenemos armas, equipamiento. ¿Cuál es el desafío ahora? Seguir disminuyendo el delito y evitar que nuestros jóvenes consuman drogas.
construimos las hidroeléctricas, ese famoso gasto público de la que oposición señala y ciertos medios de comunicación para nosotros es una inversión. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? A generar más empleo. Con esa inversión se desarrollarán más industrias y lo vamos a hacer más rápido y mejor. Y ojalá hay bajen mucho también por las hacer. tarifas eléctricas. Hablan de una revolución ética. Es el segundo de los ejes que ustedes proponen para el próximo periodo. Y en la mitad de esa revolución ética, el llamado pacto ético, esa prohibición que ahora quieren implementar vía consulta a los funcionarios públicos para que no tengan recursos en paraísos fiscales. ¿No están manejando en Movimiento País un doble estándar en donde cuando me conviene si llamo a consulta popular y cuando no entonces apelo a cualquier otra instancia? Solo para terminar, Lenin, con la duda de la pregunta anterior, este gobierno ha cumplido con las asignaciones, sobre todo en materia de educación. Que alguien pretenda disminuir la obra de la Revolución Ciudadana evidenciando en el ámbito de la educación sería un completo error. No han cumplido, sin embargo, Bonilla, con la disposición constitucional que determina que tiene que ir el 5% del PIB, no se ha cumplido. Sin embargo, lo que usted Lenin, está diciendo no es verdad. Sin embargo, Lenin, referente a la pregunta que me hace del pacto ético, el pacto ético es una propuesta de vanguardia que está haciendo el presidente Rafael Correa, no solamente para el Ecuador, sino que es un ejemplo para el resto de países del mundo. El pacto ético que busca dar una respuesta frontal al problema de los paraísos fiscales. ¿Qué están haciendo los paraísos fiscales actualmente? Representan uno de los mayores enemigos de nuestras democracias, ya que hay el ocultamiento de las transacciones, muchas de las actividades se financian con dinero de los paraísos fiscales, actividades ilícitas, presupuestos, terrorismo, lavado de activos. ¿Qué es lo que busca este pacto ético? Que ese dinero, que la mayoría de los casos se va para eludir algún tipo de responsabilidad tributaria o por simplemente quieren esconder el origen de la riqueza, la idea es que ese dinero no salga del Ecuador, sino que se quede aquí. Ojo, no estamos hablando que es ilegal sacarle el dinero, estamos diciendo que no es ético que alguien que se postule a un cargo popular y además un funcionario público saque su plata al exterior. Si tanto hablan los candidatos de que confían en invertir en el país, que la plata se quede pues entonces en el país. Eso es una revolución y una respuesta de vanguardia. El propio expresidente Sebastián Piñera, que por cierto fue invitado del candidato Lasso las semanas pasadas aquí en el Ecuador, reconoció la importancia de que los funcionarios públicos no tengan su dinero en paraísos fiscales y fue más allá. Dijo que incluso deberían eliminar los paraísos fiscales, no deberían existir. Esa es una de las propuestas concretas contra la lucha contra la corrupción. Es una respuesta concreta que está dando el gobierno. A propósito de este pacto ético, quiero invitarla a escuchar los criterios de Osvaldo Hurtado y del general Paco Moncayo. Que esto no le va a costar un centavo al Estado, que esto no nos va a costar a nosotros, los contribuyentes, los que pagamos impuestos, y los aviones que va a usar el presidente, y los helicópteros, y los automóviles, y los guardaespaldas, y los viáticos, y los banquetes, y las bailarinas, y los payasos, y los cantantes que amenizan los actos públicos de Correa. Esto nos va a costar una fortuna, ecuatorianos. Si tanto le preocupa el tema, ¿por qué no expide una ley? Mande una ley al Congreso Nacional con el contenido de la pregunta y en 15 días estará prohibido que los funcionarios del gobierno tengan dinero en paraísos fiscales. Piensa mal y acertarás cuando habla Correa. Él quiere intervenir en la campaña electoral. Si lo que quieren es que el presidente participe en el proceso electoral, sabiendo que un proceso electoral es lo más complejo e importante de un país, meter y con un título que no le corresponde, un asunto extraño solamente para poder participar en la campaña electoral, eso, a mi juicio, eso es falta absolutamente de honestidad. Abogada Bonilla, por favor, su análisis al contenido de estos planteamientos. El costo marginal de la consulta popular, efectivamente, como yo lo digo, va a ser marginal porque va a ser el mismo día que se realicen las elecciones en febrero del 2017. Este gobierno, Lenin, plantea el pacto ético como una respuesta clara en contra de los paraísos fiscales y una respuesta clara en contra de la corrupción. Este gobierno ha denunciado los actos de corrupción y nosotros estamos en una lucha frontal, caiga quien caiga y de frente. Pero lo que no vamos a permitir es que aquellos que fueron parte del gobierno de la partidocracia ahora se abanderen de la lucha contra la corrupción. Le pregunto yo a ellos, ¿a cuántas personas de sus propias filas fiscalizaron? O más aún, ¿a cuántas personas de sus propias filas se atrevieron a denunciar en la época en que ellos gobernaban? Porque la mayoría de los candidatos hoy a presidente de la República y de las distintas dignidades son parte de la partidocracia. Y sepan ustedes, queridos ecuatorianos, que en el caso de los Panama Papers, que se investigó en la Asamblea Nacional, ningún asambleísta de oposición presentó
presentó un solo papel en el caso de los Panama Papers. Ni uno. Dos razones. O es una mediocridad o tienen rabo de paja. Ellos a nosotros nos hablan de corrupción. Ellos a nosotros nos hablan de despilfarro. Entonces, los que se le han robado la niñez a nuestra juventud, los que le robaron los padres porque tuvieron que emigrar en el año 99 por la crisis financiera que ellos provocaron, los que día a día le roban la mercadería a los comerciantes informales, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, nos hablan de corrupción. Corrupción también es no haber construido hidroeléctricas y haber favorecido el negocio de las barcazas privadas. Corrupción también es haber pretendido debilitar lo público para favorecer a lo privado. Corrupción es haber firmado un acta de Chevron cuando se dijo que no había absolutamente nada y haber perjudicado al país. Ahora, eso es corrupción. Sí, es verdad, la oposición no presentó un solo documento y por parte del oficialismo tampoco es que fueron masivamente. Solo dos asambleístas de Alianza País han presentado información y se han movido para no, como decía María José Carrión, solamente recibir información, sino para ir un poco más allá. Pero ustedes están en contra de los paraísos fiscales. Estados Unidos no es un paraíso fiscal y hay quienes tienen sus recursos en esa nación. Suiza no es un paraíso fiscal y hay quienes tienen su plata en ese país. Los tumbados de las casas de los gerentes de Petroecuador no son un paraíso fiscal y allí también se ha encontrado dinero. El verdadero problema ético no está en la libertad del ciudadano para tener su plata donde quiera una vez que haya cumplido con el pago de los impuestos en su país, sino en el origen de esos recursos. Y vemos que en la Asamblea el bloque oficialista se ha demorado meses para actuar. El Consejo de Participación Ciudadana, que tiene el mandato constitucional de prevenir y combatir la corrupción, parecería que ni siquiera está enterado de lo que ocurre en Petroecuador. Y son ellos, el Consejo de Participación Ciudadana, quien nombra al fiscal. Y el fiscal está mencionado en los Panama Papers y tiene que investigar a otras personas que también son mencionadas en esa investigación periodística. Entonces, ¿de qué investigación estamos hablando al final de cuentas si la Asamblea no toma ese rol fiscalizador, ese rol constitucional, ese mandato popular y hace su trabajo? El bloque de asambleístas Alianza País, Lenin y Ciudadanos y Ciudadanas ha cumplido firmemente con la fiscalización. Lo que pasa es que como no es un show político que cierta oposición quiere, entonces dicen que no están fiscalizando. Usted mismo me está diciendo que solo 2 asambleístas están fiscalizando o están presentando información dentro de una investigación que la misma asamblea, el bloque legislativo, inició, no por parte de la oposición. Entonces, si usted me quiere decir que de pronto estamos enfocándonos en lo que nos conviene, yo también puedo decir yo lo que le estoy diciendo es que de los dos que participaron, uno de ellos falleció y al otro lo premiaron dejándolo fuera de las listas como candidatos. Aquí existe una doble moral, Lenin. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda selectiva de corrupción. ¿Por qué? Porque para que exista corrupción en el sector público, que de hecho lastimosamente y vergonzosamente se la ha encontrado, debe existir también corrupción en el sector privado. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está también el trabajo investigativo periodístico del sector privado, que no solamente ha enviado su plata a cualquier lugar que no haya sido paraíso fiscal, a ver, sino los Panama también a los Papers paraísos es un fiscales? trabajo investigativo del sector privado, no es del sector público. Correcto, pero también tienen que evidenciar que ha habido corrupción en el sector privado. ¿A qué voy? Finalmente, el bloque de Alianza País... Pero quienes tienen que evidenciar eso son el fiscal, y lo estamos puesto por Alianza País. Tienen que hacerlo la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización, que recién ahora se ha hecho cargo del tema. Recuerde usted, abogada Bonilla, que quien inicia la investigación es la Comisión de Justicia, no la de Fiscalización. Por supuesto, pero pertenece al bloque de Alianza País por pedido también de la propia Presidencia de la República. Es una coordinación que se hace entre ambas instituciones, tanto la Asamblea como la Presidencia de la República. Entonces, ya no es el problema que no sea la Comisión de Fiscalización, sino la Comisión de Justicia. Porque se extienden los tiempos y se demoran las cosas. Finalmente, pues. Lenin. Entonces, de la Comisión de Justicia pasa al CAL, del CAL, luego de que se demoran un mes en autorizar el tema, nosotros estamos dando una respuesta frontal a la ciudadanía y no habrá decreto, ley que se apruebe, que vaya a terminar con la corrupción de un día para otro. ¿Qué vamos a hacer? A seguir actuando de forma frontal, caiga quien caiga. Pero yo también les pregunto, ¿cuánta de esa gente de la oposición que hoy busca el voto de los ecuatorianos ha fiscalizado o fiscalizó en el pasado? Nosotros lo estamos haciendo siguiendo los preceptos y las normas legales y constitucionales. Y la Comisión de Fiscalización tiene que iniciar una investigación que tiene un espacio, un ámbito que hay que cumplir ciertos pasos. Nosotros somos respetuosos de lo que dicen el resto de funciones del Estado y así sea. Si hay algún acto de corrupción dentro de las filas del gobierno, pues que le caiga todo el peso de la ley. Este gobierno no solapa corrupción, la persigue y eso está demostrado.
Antes usted dice que no se fiscalizaba, antes había juicios políticos, ustedes los llaman shows políticos. Hoy no hay shows políticos, no hay juicios políticos y sin embargo usted dice que sí se fiscaliza. Queremos agradecer la presencia de Viviana Bonilla, candidata asambleísta nacional por Alianza País. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Es tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Jorge Zavala, abogado de los hermanos de Isaías. Hasta mañana, 3 de diciembre, el Estado debe responder cómo procederá para reparar la falta de negación de justicia en la incautación de los bienes del Grupo Isaías en el 2008. Vamos a analizarlo al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Ese mamotreto jurídico de la consulta popular no es otra cosa que una tarima levantada arbitrariamente en medio de la pista para el dueño del circo electoral. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, a la orden. En el periodo 118 de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión estableció las guías, las directrices para adoptar medidas de reparación. Y en el documento establece que cuando se trata de una reparación, de incautación de propiedad, se debe devolver los bienes o indemnizar. ¿Por qué la defensa de los hermanos de Isaías considera que eso es lo que cabe aplicar en este caso en particular? Muy bien, sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, después que se expidió el dictamen del Comité de los Derechos Humanos condenando al Estado del Ecuador a reparar los daños que ocasionó a los hermanos Isaías, el gobierno del Ecuador políticamente negó que el fallo signifique la devolución de los bienes. Nos dirigimos al comité durante los meses de julio y octubre, comunicando de estas respuestas que daba el gobierno del Ecuador. Por eso decide el comité en el mes de octubre-noviembre lanzar las líneas o expedir las líneas directrices para reparaciones, donde dice concretamente, cuando se trata de procesos en que significa el daño, la propiedad, debe ser devuelta la propiedad como lo viene expidiendo este comité desde el año 1993. Por lo tanto, concreta el modo, el estándar de la reparación en devolución de bienes. Pero para recordar el antecedente, el dictamen de Derechos Humanos de Naciones Unidas hacía referencia al procedimiento posterior a las incautaciones, es decir, le da la razón a sus defendidos en que se les negó el acceso a la justicia cuando en la constituyente les dejaron en la indefensión, no pudieron reclamar, digamos, o tomar las acciones legales correspondientes. En función de eso es que el comité le dice al Estado, debe reparar el daño, pero indíquenos cómo. Primero, ¿hasta cuándo debe el Estado pronunciarse sobre cómo va a reparar ese daño? ¿Ya lo hizo? Ya, primero aclaremos. No es cierto lo que dice el gobierno del Ecuador, que el dictamen se refiera solo al mandato 3, esto es ex post del proceso de incautación. No, se refiere al proceso de incautación administrativo que culmina con el mandato 3. Primero, entonces se refiere a la resolución del 8 de julio del 2008 en adelante. Segundo, efectivamente tiene 180 días para cumplir a partir del 3 de junio que se divulgó y se notificó el dictamen del Comité de Derechos Humanos, de inmediato cumplimiento. El día 3, esto es el día de mañana, se le vencen los 180 días y le nace la obligación secundaria de comunicar al Comité de Derechos Humanos cuál ha sido su comportamiento con respecto al comité, qué va a hacer, qué ha hecho y qué va a hacer. Pero nosotros ya el día jueves presentamos el reclamo formal para la devolución de los bienes al Banco Central,
sucesor de la AGD, para que proceda a nulitar las incautaciones como lo ordena el comité y a devolver en forma efectiva las propiedades. Claro, ahí están claras las diferencias entre la posición de la defensa de los hermanos Isaías y lo que se conoce que ha sido la posición del gobierno a través del procurador. Recordemos que en su momento él dijo que ese dictamen no hace ningún reparo sobre la decisión de la AGD del 2008 que ordenó las incautaciones, sino el que se les haya negado su derecho a defenderse. Dijo el procurador en este mismo espacio que eso era distinto y que por ende las conclusiones del comité no llevan a la devolución de ningún bien. Ahora, con este último documento y esta resolución, que es general, no es particular sobre su caso en particular, pero hace en general una resolución en ese sentido, ¿cómo la defensa de los hermanos Isaías argumenta que esas incautaciones entonces son nulas y que se deben devolver los bienes? Mira, lo menos que se puede discutir, es un argumento creado por el gobierno políticamente, sí. Jurídicamente no se puede discutir de que hubo un proceso de incautación que culminó con la negativa a que acceder a los órganos judiciales. Si usted lee el título, desde el título del dictamen dice por el proceso de incautación. Y luego, si usted lee los considerandos y la parte resolutiva, habla de todo el proceso de incautación. Pero eso no lo va a decidir el procurador ni yo. Eso lo va a decidir Ginebra y ya lo decidió Ginebra. Ahora, esas líneas generales significan, en otras palabras, cuando en estas líneas generales su caso concreto, Isaías, es incautación, en este caso concreto el comité solo tiene una salida, que es repare devolviendo la propiedad. Por lo tanto, se trata de la aplicación de la norma general al caso particular y la consecuencia, por supuesto, es la devolución de la propiedad. ¿Cómo se repara una propiedad que ha sido dañada, afectada o despojada a la víctima? La única forma idónea y necesaria de reparación es la devolución de la propiedad. Eso es lo que dice Ginebra. Habla de la devolución de bienes, pero también habla de indemnizar. ¿Ustedes están considerando esa opción? Indemnizar siempre y cuando sea imposible la devolución de los bienes. Por supuesto, hay bienes que va a ser imposible de devolver, porque ya fueron festinados, fueron feriados, fueron vendidos, etc. Esos de ahí tendrán que ser indemnizados. Es compensación por equivalencia, que es la alternativa cuando la devolución no se puede efectuar. Ahora, cuando usted dice, bueno, esto no lo tendrá que decidir ni nuestra parte ni el gobierno, cuando se conoció el dictamen de la comisión, el procurador dijo que el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es vinculante y que no tiene un valor jurisdiccional en el Ecuador, que no es una decisión de un organismo jurisdiccional con competencias internacionales. Entonces, ¿con qué pie les deja a ustedes eso? Vea, lástima que el procurador haya dicho eso, pero eso es una vergüenza. Mejor ni repetirla por el Ecuador, porque el dictamen del Comité de Derechos Humanos, en virtud del protocolo facultativo firmado por el propio gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, es vinculante, obligatorio. Eso ni lo repitamos, por favor, por dignidad del foro ecuatoriano. Por lo tanto, ese argumento no tiene ninguna validez, nadie lo va a respaldar, no tiene eco ni siquiera en la más mínima doctrina existente en el derecho internacional. Bueno, pero esa es la posición del procurador. Ahora, sí es importante que lo que se reconoció es que es necesaria la reparación del daño, me refiero por parte del gobierno. Así lo determinó también la comisión. Pero lo que el Estado ecuatoriano, a través del procurador, ha dicho es que entonces lo que corresponde hacer es, si es que fue una negación de justicia, entonces poner a disposición de los hermanos Isaías las garantías judiciales y el acceso a estas vías ordinarias que hoy constan, por ejemplo, en el Código General de Procesos. La generosidad del señor procurador es ampulosa, pero seamos claros. A mí no me pueden devolver el daño causado dándome un recurso judicial ante jueces del propio gobierno. Ojo, no hay independencia judicial en el Ecuador, eso lo sabemos todos. Y segundo, que no se me diga a mí que el recurso judicial después de exactamente del año 2008 al año 2017 existe alguno que puede interponerse que no haya prescrito en la fase judicial o haya caducado en la fase administrativa. Por lo tanto, son vías imposibles. En consecuencia, la única forma de reparar, que es lo que le ordena, no es devolver un recurso judicial. ¿Para qué? Para que alguien pueda discutir lo que decidió el comité.
Eso es absurdo, eso no tiene sentido, perdón. El procurador en este caso creo que es abogado del gobierno, por supuesto, no abogado del Estado, pero no dice nada que sea consistente, solvente, que se pueda debatir seriamente. Se trata realmente de cosas... Yo le he dicho, Stephen, siempre al señor procurador, con todos mis respetos, porque nos sentamos frente a un foro universitario, académico, y debatimos cada uno de estos temas para ver si en algo tiene sustento. Y realmente no lo tiene. Yo creo que el gobierno, este gobierno, podrá tratar de dilatar o eludir, como usted bien dice, lo que está ordenado. Repare, señor. Pero yo creo que un Estado serio, que no quiera ser fallido con la justicia internacional, jamás va a secundar estas ridiculeces que se están diciendo, ¿no? Esa es la posición de la defensa de los hermanos Isaías, su abogado Jorge Zavala, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Al regresar con ustedes estará Cristina Reyes, asambleísta PSC Madera de Guerrero por Guayas y candidata a la reelección como asambleísta nacional. El plan de gobierno sobre legislación y fiscalización, ¿cómo pretende PSC Madera de Guerrero implementar esa propuesta? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña la abogada Cristina Reyes Hidalgo, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Ocupa el primer casillero en la lista de asambleístas nacionales, está en busca de su reelección. Buenos días, abogada. Buenos días, Lenin, y especialmente un saludo a los quiteños que están cercanos a sus fiestas de fundación. Felicidades. El eslogan de campaña de ustedes propone un cambio positivo. ¿El gobierno de la Revolución Ciudadana no ha hecho nada bien a criterio de ustedes? Mire, Lenin, la palabra del gobierno, las medidas que ha adoptado el gobierno están tan devaluadas, le han mentido tanto a la gente, que nuestro pueblo, que es sabio, sabe y exige un cambio. Se cansó de estos 10 años de un modelo trasnochado al puro estilo castrista, chavista, que mantiene al país en números rojos en tema de desempleo, de gasto público y de endeudamiento. Y si le preguntamos a la gente, ¿queremos cambiar? La respuesta es sí, queremos un cambio positivo y se lo proponemos al país con la doctora Cintia Viteri, el economista Pozo, con un plan de recuperación de la economía familiar. Y también le proponemos al país un cambio en la Asamblea Nacional, en una asamblea que se convierte en un espacio digno, valiente e independiente, y no como hoy, a expensas del pastoreo de Carondelet. Proponemos 3 ejes de cambio. Por supuesto, leyes que vayan hacia la recuperación económica del país, de profundizar en los derechos y las libertades, y algo que es una urgencia en este país, porque se han llevado el santo y la limosna, la fiscalización y el combate frontal a la corrupción y sin impunidad. Pero que no son ustedes los más indicados para proponer un cambio, y menos aún un cambio positivo, señalaba hace pocos minutos la candidata a la Asamblea, Viviana Bonilla. La invito a escuchar un fragmento de sus declaraciones. Lastimosamente, la candidata de la derecha social cristiana le dice a los ecuatorianos que prácticamente tenemos 3 opciones en las próximas elecciones. Nos hablan del continuismo, nos hablan de la opción del banquero Lazo y nos hablan del cambio positivo. Sepan ustedes, queridos ecuatorianos, que el continuismo al que ella se refiere, y que por cierto también toda la oposición, ha sido y fue el encargado de entregar 15.000 becas a los ecuatorianos en los últimos 10 años, frente a las 237 becas que ahora la partidocracia disfrazada de cambio positivo dice que va a cambiar el país. Ese continuismo del que la candidata y la oposición habla fue el responsable de sacar de la pobreza a 1.900.000 ecuatorianos, mientras que la partidocracia disfrazada de ese cambio positivo fueron los responsables del éxodo de más de 2 millones de ecuatorianos en la crisis del 99. Movimiento País exhibe como bandera sus logros de los últimos 9 años. ¿Ustedes qué tienen para exponer? Es que con la mayor bonanza petrolera y tributaria algo debían hacer, pero como les digo, Lenin, se han llevado el santo y la limosna. Parece que están muy preocupados por el repunte de la doctora Cintia Viteri y la caída en picada de sus candidatos. Exigimos fiscalización y combate a la corrupción sin impunidad, y que dejen los coidearios, compadres y amigos del gobierno, la alcahuetería de tapar esos actos de corrupción. ¿Quieren fiscalización? ¿Hablan de un pacto ético? Claro que lo proponemos. He propuesto, por ejemplo, una reforma al COIP
para combatir con mayor firmeza los delitos de corrupción y para que el tráfico de influencias, que por ejemplo es de lo que está acusado el señor Alex Bravo, pase a ser nuevamente, como era en el antiguo código, peculado. Además, pero ¿por qué creo no han que se debe fiscalizado, inaugurar... abogada, pero ustedes proponen fiscalización, ¿por qué no han fiscalizado? Lenin, eso no es cierto. Claro que he fiscalizado y le traigo un documento, por ejemplo, de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que ha sido la caja chica de este gobierno y que proponemos una reforma para volverlo una entidad técnica que mejore las prestaciones, que vaya en beneficio de los afiliados asegurados y de los jubilados, y no como hoy la caja chica, la chequera personal del gobierno. Por ejemplo, y aquí voy al tema de eliminar esa disposición que obedecen tan fervientemente los señores de la Asamblea Nacional, en que la solicitud de información deba ser pedida a través de la presidencia, que se puede demorar el tiempo que quiera, cuando los representantes de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano, podemos exigírselo a los ciudadanos. Aquí está, por ejemplo, un pedido al superintendente de banco, ya van a ser 15 días y no tengo respuesta, sobre los balances actuariales del Seguro Social. El país necesita un baño de verdad. Pero, vamos por ejemplo, a darle de baja a esa disposición. Pero, por ejemplo, en el caso de corrupción de Petroecuador no se ha visto una participación activa de los asambleístas de oposición, y me refiero también a los de su partido, a usted, abogada Reyes. ¿Por qué? En el escándalo de corrupción más grande de este gobierno no participan investigando, como hizo su colega el legislador Cristian Viteri, involucrándose directamente como actores en el proceso para asegurarse de que se haga justicia. Nuestro representante en esa comisión de justicia, el doctor Luis Fernando Torres, le ha dado seguimiento y ha estado con las denuncias al día sobre estos temas, como lo hemos hecho nosotros, pero vamos hacia temas más profundos para el combate a la corrupción, como le planteo. Y uno de ellos es la reforma, y les invito a los señores, tanto quieren combatir la corrupción, denle viabilidad a mi reforma al Código Penal. Luego, como le digo, también dentro de las propuestas para la siguiente Asamblea Nacional es devolverle al Pleno de la Asamblea la capacidad fiscalizadora para que la Comisión de Archivo, que no es multipartidista, que solamente están los idearios de Alianza País, los que conozcan este tipo de denuncias. En fin, en definitiva, combate a la corrupción. Se han llevado el santo y la limosna, pero para eso necesitamos cambiar y profundizar en esas reformas. Una asamblea independiente, una justicia independiente que nos permita realmente transparentar qué se ha hecho con todos los recursos públicos que ha administrado este gobierno. En su plan de trabajo ustedes proponen recuperar las libertades individuales. ¿Cuáles y cómo? Bueno, le hemos demostrado al país a través de esta legislatura que hemos ejercido resistencia democrática frente a todos los derechos que han sido vulnerados por este gobierno, a través de la Ley de Justicia Laboral, por ejemplo, que vulneró derechos de trabajadores, de los jubilados, de maestros, recientemente con la ley de retiro de pensiones de los militares y policías. Hemos estado en las calles, hemos levantado nuestra voz, hemos amplificado esa voz. Hay que restituir estos derechos. Esa será nuestra primera acción en la siguiente asamblea. Derogaremos todas esas leyes. De restituir el 40%, esa obligación del Estado de aportar el 40% al IES. ¿Cómo? ¿De dónde saldrán esos recursos? Bueno, el gobierno actualmente ha sido un gobierno despilfarrador, ajeno a los casos de corrupción, que ya se dará un baño de verdad. Tenemos que tener un Estado austero que priorice el gasto y la inversión en los sectores que realmente se requieren. Es por esto que sí, el IES claramente necesita, el Fondo de Pensiones Jubilares fue tan golpeado, no solamente por la eliminación del 40% del aporte, sino también por el cambio de los porcentajes para financiar el déficit en salud. Creemos también, y he presentado yo la documentación aquí en Ecuavisa, sobre la deuda en salud que mantiene el gobierno. Mire, Lenin, todas esas leyes se van a derogar simplemente porque atentan contra los derechos de trabajadores, jubilados, de los ciudadanos en general. Como ahora vemos que el espíritu belicoso del presidente le lleva nuevamente a presentar el proyecto de plusvalía, que es un batazo final al sector de la construcción y al sector inmobiliario, que que brinda tanto empleo al país y que hoy se encuentra en cifras negativas. ¿Por qué? Porque necesitan distraernos, no solamente de la crisis económica que han provocado y que nosotros proponemos salvar con las medidas de nuestro plan de recuperación económica, sino los casos de corrupción, de que son casos menores aquello de encontrar los dineros de estos funcionarios corruptos en el techo, en el colchón, en los floreros.
La plata seguramente la tienen en los paraísos fiscales que dicen combatir, y es por eso que necesitamos reformas profundas y un baño de verdad. Cristina Reyes, asambleísta, candidata a la reelección como asambleísta nacional por Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, Lenin. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo, como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Un buen fin de semana para todos, que viva Quito en sus fiestas. Lenin, y contigo nos vemos la próxima semana. Que viva Quito y será hasta entonces.